Hola, mi nombre es Hernán, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a estar resolviendo algunos ejercicios de parábola. Comenzamos. Por el momento vamos a centrarnos en la forma canónica de la ecuación de una parábola. Pero, al igual que hicimos para el caso de la elipse y de la hipérbola, vamos a distinguir entre dos tipos de parábolas. Aquellas que abren su rama hacia la izquierda o hacia la derecha, a las cuales vamos a llamarlas del tipo 1, o aquellas que abren sus ramas hacia arriba o hacia abajo, a las cuales vamos a llamarlas del tipo 2. En primer lugar, vamos a mencionar necesariamente cómo se construye una parábola. Y vamos a referirnos para esta definición a las del tipo 1. Supongamos que tenemos una recta vertical, a la que vamos a llamar directriz, y un punto no contenido en ella, al que llamaremos foco. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que cumplen que la distancia desde el punto hacia el foco es la misma que desde el punto hacia la directriz. Así, por ejemplo, en el punto que marcamos, los dos segmentos azules tienen igual longitud. O en este otro punto que marcamos sobre la parábola, los dos segmentos rojos tienen la misma longitud. Y así, todos los puntos que cumplan esta propiedad son parte de la parábola. Hablemos ahora de la ecuación de la misma. Las del tipo 1 tienen como ecuación la que se muestra en la pantalla, y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Vamos a hablar entonces de quiénes son estos valores h, k y p que aparecen en la ecuación. En las tres cónicas anteriores, circunferencia, elipse e hipérbola, los valores h y k representaban las coordenadas del centro de esas curvas. Que dicho sea de paso, es importante aclarar que el centro es un elemento de esas curvas, pero claramente no forma parte de ellas. Pero, a diferencia de las anteriores, la parábola no tiene centro. En cambio, los valores h y k son las coordenadas del vértice de la misma, que es el punto que se señala en la figura. Y, a diferencia de las cónicas anteriores, este punto de coordenadas h-k sí es parte de la parábola. Por otro lado, podemos observar en la ecuación un valor denominado p. Vamos a acordar, porque esto depende de la bibliografía tomada, que llamaremos p al número cuyo valor absoluto es la distancia desde el vértice de la parábola hacia el foco. O, por la naturaleza en la que se genera la parábola, es la misma distancia desde el vértice hacia la directriz. Valen lo mismo, ¿no? Bien, la cuestión es que si este valor p es positivo, entonces la parábola abre sus ramas hacia la derecha. En cambio, si p es negativo, lo hace hacia la izquierda. Además, a esta recta que se señala se la llama eje de simetría de la parábola. En cambio, una parábola del tipo 2 es como la que se muestra en la figura. Su ecuación es de la forma x menos h al cuadrado igual a 4p por i menos k. Con la salvedad de que si p es positivo, entonces las ramas ahora abren hacia arriba y si es negativo, entonces abren hacia abajo. Antes de comenzar a resolver ejercicios, quiero que notes que a diferencia de las otras cónicas, la parábola tiene una ecuación en la que una sola de las dos variables está al cuadrado, pero la otra no. Así que dicho esto, estamos listos entonces para comenzar a trabajar con los siguientes ejercicios. Veamos entonces este ejercicio número 1. El enunciado nos pide trazar la parábola de ecuación i menos 3 al cuadrado igual a 8 por x más 4. Localizar el foco y la directriz. Como en la ecuación, quien está elevada al cuadrado es la variable y, será una de las que hemos denominado del tipo 1. Esta es una forma práctica de identificarlo. Es decir, aquellas que abren hacia la izquierda o hacia la derecha sus ramas. En primer lugar, notemos que el vértice de la misma es el punto de coordenadas menos 4, 3, que corresponden a los valores que se señalan en la ecuación.
Recordá que son los valores opuestos a los que aparecen en la ecuación. Ahora bien, tenemos que determinar si la misma abre hacia la izquierda o hacia la derecha. En la ecuación, el valor que multiplica al término lineal es 8. Ese es el valor al que llamábamos 4p. O sea que entonces 4p vale 8 y a partir de eso deducimos que p vale 2. Y al resultar un número positivo, entonces la parábola va a abrir sus ramas hacia la derecha. Para poder realizar una gráfica más aproximada, podemos darle valores arbitrarios a la variable x, aunque bueno, no tan arbitrarios porque en realidad tienen que ser valores que estén a la derecha del número menos 4. Entonces, una vez que hacemos esto, vamos a obtener los valores de y correspondientes. Por ejemplo, si x vale menos 2, en la ecuación de la parábola nos queda y menos 3 al cuadrado igual a 8 por menos 2 más 4, que es lo mismo que y menos 3 al cuadrado igual a 8 por 2, que es lo mismo que y menos 3 al cuadrado igual a 16. De esta última ecuación, una posibilidad es que y menos 3 sea 4, y entonces obtenemos el valor de y igual a 7. Pero también tenemos la posibilidad y menos 3 igual a menos 4, desde donde podemos deducir que y vale menos 1. Con lo cual, la parábola pasa por los puntos de coordenadas menos 2, 7 y menos 2, menos 1. Si hacemos esto para algún otro valor de x, obtendremos 2 puntos más y luego podremos trazar su gráfica como se muestra en la pantalla. Ahora bien, el valor p en valor absoluto es igual a la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Con lo cual, el foco estará ubicado en donde se está señalando, es decir, en el punto F de coordenadas menos 2, 3. Y la directriz será la recta vertical que se muestra, que tiene como ecuación x igual a menos 6. Así que con esto hemos resuelto lo pedido por el ejercicio y ahora sí estamos listos para el segundo. Bueno, veamos lo que pide. Determinar la ecuación de la parábola con vértice en el origen de coordenadas, eje de simetría coincidente con el eje y que contiene al punto Q de coordenadas 4, menos 8. Como la parábola tiene su eje de simetría en el eje Y, entonces va a ser una parábola del tipo 2, como se muestra en la figura. Al ser su vértice el origen de coordenadas, entonces tanto h como k valen 0 y nuestra parábola tiene como ecuación una de la forma x cuadrado igual a 4pi. Ahora bien, veamos que la misma debe pasar por el punto Q de coordenadas 4 menos 8, con lo cual va a estar contenida en la región que se marca. ¿Qué significa esto? Que sus ramas abrirán hacia abajo y por lo tanto vamos a esperar que el valor P sea negativo. De 16 igual a 4p por menos 8, esto al reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación, resulta que 4p vale menos 2 y entonces p vale menos 1/2, tal como lo habíamos anticipado. La ecuación de la parábola entonces es x cuadrado igual a menos 2i. Noten que hemos reemplazado 4p por 4 por menos 1/2 que nos dio menos 2. En pantalla mostramos su gráfica y ahora vamos a obtener su foco y su directriz. Como el valor de P es igual a menos 1/2, esto significa que el foco estará a 1/2 unidades de distancia del vértice, con lo cual las coordenadas del foco serán 0 menos 1/2. Lo mismo para la directriz en este caso es una recta horizontal cuya ecuación es I igual a 1/2. Vamos a pasar ahora a este tercer ejercicio para seguir estudiando a la parábola. Hallar la ecuación de la parábola de foco F de coordenadas 3, 1 y directriz delta de ecuación x igual a 1/2. Además se pide representarla gráficamente. Comenzamos planteando el ejercicio de manera gráfica. Vamos a ubicar las coordenadas del foco y la recta directriz. Como sabemos, el vértice de la parábola se encuentra ubicado en el punto medio del segmento horizontal que puede trazarse desde la directriz hasta el foco. Es decir,
el punto medio entre los puntos 1 medio 1, que es el que está sobre la directriz, y el foco, que es de coordenadas 3, 1. Recuerden que el punto medio entre otros dos dados puede deducirse planteando la igualdad entre dos vectores, pero el resultado al que se arriba siempre es el mismo. El punto medio es el promedio de las coordenadas de los puntos dados. Por lo que si hacemos 1 medio más 3 dividido 2, tenemos 7 cuartos, y si hacemos 1 más 1 dividido 2, obtenemos 1. Así que entonces el punto medio es el punto de coordenadas 7 cuartos 1, que además es el vértice de la parábola con la que estamos trabajando. Por la ubicación de la directriz y del foco, esta parábola abre sus ramas hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, es del tipo 1. Con lo cual, su ecuación tendrá la forma y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Pero ya tenemos tanto h como k, porque es lo que hemos calculado anteriormente. Así que entonces podemos escribir y menos 1 al cuadrado igual a 4p por x menos 7 cuartos. Nos resta entonces averiguar el valor de p y además determinar su signo. Si calculamos la distancia entre el vértice y el foco, tendremos el valor de p en valor absoluto. Armamos entonces el vector bf, cuyas componentes son 5 cuartos, 0. Y le vamos a calcular su módulo, que en este caso es 5 cuartos. Por lo tanto, el valor absoluto de p es 5 cuartos. Pero ahora veamos el gráfico nuevamente y notemos que el foco está a la derecha de la directriz. Y recordá siempre esto, la parábola abre sus ramas siempre hacia el lado del foco. Por lo tanto, en este caso abrirá hacia la derecha y entonces p será positivo. Es decir, p va a valer en este caso 5 cuartos. Finalmente, entonces, la ecuación buscada es y menos 1 al cuadrado igual a 5 por x menos 7 cuartos, y su gráfica es la que se muestra en la pantalla. Antes de continuar con el siguiente problema, te comento que si te gusta este video, me ayudas a seguir creando más contenido suscribiéndote al canal, poniéndole me gusta al video y compartiéndolo con tus amigas y amigos a los que sepas que este video les va a dar una mano. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Hasta el momento venimos trabajando con la forma canónica de la ecuación cartesiana de una parábola, que es aquella que muestra en su expresión los elementos que caracterizan a la misma, las coordenadas de su vértice y la distancia del vértice al foco. Sin embargo, existen otras formas para la ecuación cartesiana de una elipse, que son las formas de tipo general y que son las que se muestran en la pantalla. Se tratan de dos diferentes porque dependen del tipo de parábola. Como podés observar, se trata de una ecuación en donde el primer miembro tiene la forma de un polinomio de grado 2. La ecuación es de dos variables. De paso, aclaramos que no vamos a trabajar con el término rectangular, que es aquel en el cual se multiplican la x con la y. Pero además, una sola de las variables es la que está al cuadrado. Y como condición suficiente, vamos a pedir que la otra variable que no esté al cuadrado esté elevada a la 1. Con que aparezca una de las dos al cuadrado y la otra elevada a la 1 es suficiente para asegurar que se trata de una parábola. Veamos entonces cómo saber si se trata de una parábola en el siguiente ejercicio. Determinar las coordenadas del foco F y la ecuación de la directriz D de la parábola de ecuación y cuadrado menos 6y menos 12x más 7 igual a 0. En primer lugar, notemos que en la ecuación únicamente aparece una de las variables al cuadrado, así que efectivamente puede tratarse de una parábola. Lo que vamos a tratar de hacer nuevamente es intentar llevarla a su forma canónica, y para ello, otra vez más, vamos a completar cuadrados. En primer lugar, vamos a agrupar los términos que contienen a la variable y. Entonces tenemos y cuadrado menos 6y y todo el resto de la ecuación. Luego vamos a completar cuadrados. Recuerden que vamos a dividir al coeficiente lineal de la variable y, que es menos 6. Lo dividimos por 2, nos da menos 3. A ese número lo elevamos al cuadrado, queda 9. Y a ese número lo sumamos y lo restamos.
Entonces los tres primeros términos que aparecen entre paréntesis constituyen el cuadrado perfecto y pueden escribirse y menos 3 al cuadrado. Luego escribimos menos 9, que quedó afuera, menos 2x más 7 igual a 0. A continuación, todo lo que no forme parte de este cuadrado lo vamos a pasar al segundo miembro y entonces tenemos y menos 3 al cuadrado igual a 2x más 2. Y como último paso para llevarlo a la forma canónica, vamos a sacar como factor común el coeficiente lineal de la variable con la que no hemos completado el cuadrado, en este caso la x. Vamos a sacar el 2 y nos queda 2 por x más 1 igual a y menos 3 al cuadrado. Como podemos observar, se trata efectivamente de una parábola del tipo 1 en la cual su vértice tiene coordenadas menos 1, 3. Además, podemos notar que 4p vale 2 y por lo tanto p valdrá 1/2 y al ser este positivo, entonces abre sus ramas hacia la derecha. La vamos a graficar como se muestra en la pantalla. Te recomiendo que te tomes el tiempo para realizar el bosquejo de su gráfica en forma prolija y de paso te recomiendo suavidad en el trazado mientras estamos pasando por su vértice, porque habitualmente cometemos el error de dibujar allí una especie de pico que, al igual que en el caso de la elipse, provoca contradicciones relacionadas con conceptos de derivabilidad. Observando la gráfica y el valor de p obtenido, podemos deducir que el foco se encuentra a 1/2 de distancia a la derecha del vértice. Entonces sus coordenadas serán 1/2, 3. Por otro lado, la directriz se encuentra a 1/2 de distancia, pero hacia la izquierda del vértice. Entonces su ecuación será x igual a menos 3/2. Con este último ejercicio hemos culminado esta serie de videos sobre cónicas. Espero que te hayan resultado de utilidad. Yo me despido hasta el próximo video. ¡Chao!